Saludos, el narrador anónimo les habla para informar que este fanfic es una inspiración de otras historias que me gustaron y me motivaron a realizar esta. Tengo que aclarar que Youhou Yosenki y Star Wars, así como sus personajes, son propiedad de sus respectivos creadores, sin más que decir que inicie la narración. En el infinito vacío entre el espacio de las mismas realidades se encontraban dos seres. Uno de ellos era una pequeña jovencita con un llamativo uniforme militar, una que en principio se pensaría que solo era un disfraz, pero que en realidad era un alma reencarnada, y dicho cuerpo fue el recipiente para su segunda vida. Una vida que ya terminó, y aunque para muchos eso sería motivo de preocupación, para ella era el equivalente a una victoria pírrica, pues ante sus ojos se encontraba una entidad con poderes que la mayoría considerarían divino y digno de veneración. Esta entidad se autodenominaba a sí mismo como el fabricador de la misma realidad, el planificador del destino, el gran creador de todo lo que fue, de lo que es y lo que será. A esta entidad muchos la conocen por un simple nombre, mismo nombre por el cual dicha entidad se autorrepresenta, y ese nombre era Dios. Pero la uniformada que compartía el espacio del gran vacío con dicho ser todopoderoso no sentía ningún ápice de veneración hacia este. Es más, ella tenía una mente fría y de pensamiento lógico, por lo que siempre consideró a la fe como una mera pérdida de tiempo y recursos. Ella se consideraba a sí misma como una atea de puro corazón. A pesar de tener múltiples encuentros con dicha entidad, se negaba rotundamente a venerarla de alguna forma, incluso negándose a llamarlo Dios, y prefería llamarlo con el nombre de Ser X. Para la mayoría dichas palabras y actitudes habrían sido cambiados por arrepentimiento al instante de conocer al Ser Supremo responsable de la creación, pero ella no era como la mayoría. Pese a su corta edad, ella era conocida por muchos nombres y títulos: la heroína del imperio, el diablo del Rin, la comandante, el ángel de plata, el terror de las fuerzas aliadas, la destructora de monumentos, la obliteradora de naciones. Pero si de nombre se hablan, ella simplemente prefería ser conocida como Tanya von de Gurechav. Y aunque este podría ser su final, la afrontó con una sonrisa que denotaba felicidad por una victoria, e incapaz de mantener su boca cerrada, procedió a deleitarse y regodearse monologando sobre su triunfo ante la atenta mirada de su mayor enemigo hasta el momento, con una voz calmada pero cargada de arrogancia. Bueno, tengo que reconocerlo, fue un buen intento de tu parte, Ser X, crear una guerra mundial donde todos fueron contra el imperio y contra mí. Sí, fue un movimiento astuto y en verdad me costó mucho contrarrestar tus movimientos, pero lo logré. Pese a las bajas y los incontables sacrificios, pude hacer lo impensable: no solo parar la guerra, sino ganarla. Claro, las cosas se pusieron intensas, pero tras que el imperio liberara a las naciones de las garras de los comunistas y ofrecerles su independencia si nos daban su apoyo, fue lo que se necesitó para cambiar las tornas de las futuras batallas, liberando a los centenares de miles de magos de sus campos de concentración. Tanya dijo esto último sin intenciones de ocultar su repugnancia ante los barbáricos centros de reeducamiento, como solían llamarlos aquellos que decían ser los más fieles defensores del Partido Comunista. Pero su desagrado no duró mucho, pues regresó a su arrogante y un tanto psicópata sonrisa para continuar con su monólogo. Tomó tiempo, pero tras su recuperación y una oferta muy buena de venganza, inició el entrenamiento de los nuevos magos de las naciones aliadas del imperio, todo bajo mi supervisión. No serían los más eficientes, pero sus grandes números eran suficientes para romper las líneas comunistas y llegar hasta la capital de Moscovia, donde los antiguos prisioneros de los campos dieron rienda suelta a una justa retribución. Para los habitantes de la capital enemiga debió ser un espectáculo aterrador ver como los cielos de su tan amada ciudad utópica era cubierto por magos aéreos que hicieron llover fuego y muerte. Todo mientras nosotros decapitábamos a sus líderes y tomábamos todos sus secretos, para luego continuar con una campaña de aniquilación contra las fuerzas restantes, y luego de semanas de masacres y sin líderes, los Roxy por fin se rindieron. Las celebraciones por el triunfo no fueron muy emocionantes. Después de todo, aún habían otros frentes de guerra en los que pelear. Aunque fue un gran subidón para la moral imperial, y por supuesto, dado que fui yo la que planificó muchas de las operaciones, mis recompensas fueron mayores, condecoraciones, medallas, títulos. Pero lo más importante fue el reconocimiento del alto mando imperial como una brillante estratega militar, y con ello implicaba que por fin escucharían mis propuestas.
Tania dejó escapar una pequeña risita, pero aún con eso continuó con su narración. Mi propuesta de ampliar la campaña de combate marítimo utilizando submarinos en grandes cantidades para destruir los envíos de suministro aliados a las fuerzas de la República de François en el viejo continente fue recibido con ciertas dudas, pero luego de algunos argumentos muy convincentes no tuvieron más remedio que aceptar. Tuve que pasar algún tiempo en el desierto presionando a las fuerzas republicanas, ataques y retiradas estratégicas, todo mientras el imperio organizaba todos los U-Boats para una campaña masiva de corte de las líneas de aprovisionamiento marítimas de los aliados. Al principio los aliados perdían 2 o 3 embarcaciones con suministros. Unas semanas después 8 o 9 barcos terminaban en el fondo del mar. Luego más de una docena de naves nunca llegaban a puertos seguros, en cierto punto pasaban meses sin que los republicanos recibieran suministros por mar y luego ya no llegaba ni un solo barco. Los republicanos ya no tenían modo de abastecerse por vía marítima y aunque aún recibían algo por vía aérea, nuestra Luftwaffe interceptaba la mayoría dejándolos aislados en sus antiguas colonias sin posibilidades de escape y sin provisiones para una guerra de desgaste prolongada. El imperio ya les había ofrecido una paz con condiciones antes y los traicionaron formando una nueva fuerza armada en sus colonias y declarándoles la guerra. Esta vez el alto mando fue despiadado ofreciéndoles una rendición incondicional, la cual obviamente no aceptaron. Para este punto Tania había perdido su sonrisa y mostraba con un semblante más serio, como si lo que fuera a contar le disgustara, pero no tanto como para detener sus palabras. Luego de esa negativa mis órdenes fueron claras: avanzar y destruir cualquier oposición enemiga y durante meses combatimos en cada pueblo, ciudad y terreno desértico. No fue fácil. Los republicanos aún con la falta de todo tipo de suministros combatían hasta el último hombre. Muchos buenos soldados imperiales perecieron en esas inhóspitas tierras, pero pese a todo nuestras bajas eran mínimas en comparación con las del enemigo, pero aún con eso el avance era lento pero metódico, al menos hasta que comenté al Estado Mayor sobre una idea. Era simple ofrecerle a la población nativa su independencia como nación libre si apoyaban a las tropas imperiales. Claro que en un principio el Estado Mayor se rehusó ya que tenían planes de apoderarse de las colonias republicanas una vez tuvieran la victoria y aprovechar sus recursos comerciales. Tuve que ir personalmente hasta el corazón del mismo imperio para decirles que el tiempo era apremiante y que si se tenían que hacer concesiones en pos de la victoria que así sea. Después de todo, aún podíamos llevar a cabo tratados y negocios favorables con las nuevas naciones libres. La mayoría estaba en contra, pero luego les recordé que en el pasado su falta de acción rápida permitió que el enemigo se reorganizara y causara aún más problemas. Pude notar las miradas asesinas dirigidas a mí, pero también noté esa mirada que decía, te odio pero tienes razón, para luego uno a uno aceptar la ayuda de las futuras naciones libres. Poco después el comunicado con la propuesta llegó a todas las colonias republicanas. Los actos de sabotaje no se hicieron esperar, líneas férreas destruidas, puentes reventados y depósitos de combustibles incendiados. Eso nos facilitó mucho las cosas. Lo que habría tomado meses de intensas operaciones ahora nos tomaba pocas semanas de luchas y en ocasiones avanzábamos cientos de kilómetros sin resistencia alguna. No quedaba duda de que la República de François perdería la guerra, pero aún viendo la horrible verdad se negaron a rendirse. Aun cuando su último bastión se encontraba rodeado por todos lados resistieron tercamente. Esa batalla fue particularmente sangrienta y destructiva. Pero aún así, a pesar de las pérdidas pudimos llegar hasta el último cuartel general que les quedaba y poner fin a los enfrentamientos. Aunque he de admitir que fue una victoria amarga, los altos mandos republicanos decidieron evitar la captura tomando sus propias vidas, negándose a pasar por la humillación de firmar la capitulación. Pero aún con ese amargo desenlace, el objetivo fue cumplido. La guerra contra la República de François había terminado en una victoria definitiva y acabando con la guerra en ese frente, y aumentando aún más la dicha de todas las tropas y ciudadanos imperiales, que esta vez sí se realizaron desfiles y celebraciones por todo el imperio. Tania volvía a tener una pequeña sonrisa en su rostro, aunque no era muy amplia, bastaba para dejar implícito que al menos esta parte de su monólogo era más cálida que la anterior, y así continuó su narración. Mi batallón
Así como yo fuimos el centro de atención y fuimos vanagloriados y condecorados como si no hubiese mañana en la mismísima capital imperial, y aunque el alto mando nos concedió una semana libre para descansar, yo sabía que esto solo era la calma antes de la tormenta, pues aún quedaba el reino de Albión como único enemigo del imperio, sin mencionar que los estados unificados eran sus únicos aliados, tal vez no en lo militar, pero sí les enviaron toneladas de suministros. Además de esa patética fuerza armada llamada la coalición de las supuestas Naciones Unidas, vaya broma. Tanya empezó a perder su sonrisa y mostrar una mirada llena de odio puro, además de mostrar sus dientes como lo haría un perro rabioso, todo sin dejar de narrar su historia. Luego de esas pequeñas vacaciones y de que el alto mando nos informara que la capital de Londinium rechazó toda propuesta de paz, yo sabía lo que procedería, nada menos que una invasión. Una que sin duda sería altamente costosa y complicada, y en la que seguro yo tendría que estar en la primera línea de fuego. Había empezado el ocaso del fin de la Gran Guerra, nos preparamos para la batalla más dura y complicada de todas hasta la fecha, y cuando estábamos en los barcos cerca de las costas de la capital de Londinium sabíamos que aquí este era el final, aquí el imperio pondría fin a todo el derramamiento de sangre. Todos estaban preparados, mi batallón de magos el 203, la Kriegsmarine, la Luftwaffe y gran parte de las tropas del ejército imperial. Cuando todo estuvo listo se dio luz verde al ataque. Así inició la operación León Marino, los combates fueron intensos y brutales, la Luftwaffe se enfrascó en una lucha de perros con la RAF, la Kriegsmarine disparaban sus cañones contra la fuerza naval de la Corona de Albión. Incontables soldados desembarcaron por aire y mar, yendo directamente a un enfrentamiento directo calle por calle, casa por casa, y los magos aéreos peleábamos como si no hubiera un mañana. Cada centímetro del campo de batalla era un matadero, ambos bandos lanzaron a sus fuerzas a una picadora de carne una tras otra, al menos hasta que puse en práctica mi pequeño plan para contrarrestar las cosas. El rostro de Tanya no era de solo un ceño fruncido, sino cierto grado de satisfacción y arrogancia. Utilice a tu pequeña mascota Mericius como verdugo, sabía que ella solo quería matarme más que nada, así que le di lo que quería. La atraje hacia las posiciones enemigas y dejé que descargara su furia sobre mí, esquivando sus ataques, pero al hacerlo ella sí le dio a sus supuestos aliados. Puestos antiaéreos fueron destruidos. Pelotones completos fueron asesinados, fortificaciones fueron demolidas. Vehículos blindados estallaron, incluso edificios emblemáticos fueron derrumbados, como el puente de Londinium, el Parlamento junto con su torre del Big Ben, incluso el Palacio Real, todo, por ella. Eso le facilitó mucho las cosas a las fuerzas imperiales, quienes pudieron asegurar gran parte de la ciudad bajo su control, pero claro, tenía que poner fin a Mary de una buena vez. Pero gracias a nuestros encuentros pasados ya tenía un plan para ello. Puedo asegurarte, Ser X, que ver cómo tu linda mascota caía como una marioneta con los hilos cortados fue un momento muy feliz. Para este punto Tanya tenía una sonrisa marcada en su rostro con ojos que expresaban una arrogancia y una complacencia abrumadora. Pero tú no pudiste resistirte, ¿verdad? Tenías que interferir y no lo niegues. Paralizaste el tiempo y arrancaste la joya de computación de mí y la detonaste mandándome aquí. No podías simplemente admitir la derrota, ¿cierto? Pero no importa, aún con mi muerte la batalla ya estaba decantada a favor del imperio. Puedo garantizar que el imperio ganó la guerra y seguro me harán un funeral de estado con los mayores honores del imperio. Y aunque admito que no podré disfrutar de mi merecido retiro, mi nombre será grabado en la historia y seré recordada como la heroína del imperio. Pero bueno, aquí estoy, no fue ese tu mandato. Si yo moría sin una sola gota de fe en mi ser, entonces solo me esperaría el ser completamente borrada del universo. Bueno, heme aquí una atea que murió sin un ápice de creencia en lo supuestamente divino, lista para su destino final. Tanya dijo esto último solo para luego cerrar los ojos con una delicada sonrisa en sus labios y extendiendo sus brazos hacia los costados como si esperara el cálido abrazo de una muerte definitiva. Ante la atenta mirada del gran creador de todo, sin embargo, una simple palabra se escuchó en ese infinito vacío, un simple no. Esto hizo que Tanya abriera los ojos y algo confundida preguntó, ¿qué? ¿Cómo que no? El todopoderoso ser solo se limitó a decir, no serás borrada. Si así hubiese sido,
Tu alma habría desaparecido en el momento en que tu corazón se detuvo y no estaríamos teniendo esta pequeña reunión en primer lugar. Esto hizo que Tania bajara los brazos con cansancio de la situación. Solo dijo, bueno, ¿y qué pretendes? ¿Enfrascarnos en un debate en la nada misma por toda la eternidad? Porque si es así, te aseguro que prefiero ser borrada de la realidad que ensalzarme en un combate verbal con un ser que no entiende de razonamientos lógicos. Tania estaba molesta. Lo que se suponía era su victoria pírrica ahora era un cambio de planes que no contemplo. Pero tampoco le importaba mucho. Después de todo ya había ganado y con eso le bastaba. Pero antes de poder decir otra palabra, su tan odiado enemigo habló nuevamente. Admito que las condiciones de tu segunda vida no fueron muy apropiadas para reencaminar su alma al camino de la fe, pero una tercera reencarnación será lo adecuado. Tania no dijo nada, solo se limitó a mirar al ser que decía ser omnipotente y tras unos segundos una pequeña pero creciente risa se podía escuchar. Era de Tania, que en cierto punto estalló en una carcajada digna de un villano que acababa de obtener su victoria. Por más de un minuto Tania no hacía más que reírse del ser X y de la situación en cuestión, pero tras unos pocos segundos Tania retomó la compostura para poder decir con una amplia sonrisa y un tono de voz muy arrogante y que denotaba que toda esta situación le resultaba algo hilarante, de modo que la tercera es la vencida, ¿verdad? Supongo que la palabra derrota no está en tu vocabulario, ser X, pero bueno, si tanto empeño tienes en fracasar nuevamente, pues ¿quién soy yo para negarte ese placer? Tania tenía cierta curiosidad por saber a dónde la enviaría, así que pensó un poco para decir, ¿y cuál será mi destino? ¿Puedo adivinar? Por un segundo Tania se detuvo como si esperara una respuesta, pero luego dijo, al fin y al cabo da igual, lo haría de todas formas. No es como si tu autoridad me importara realmente. Veamos tal vez un mundo de fantasía infantil lleno de animales sonrientes, algodón de azúcar y una hermosa amistad, que solo oculta un entramado de incompetencia, bestias espeluznantes, poderes mágicos peligrosos, entidades demoníacas y un sinfín de problemas ocultos en las sombras. ¿O qué tal un mundo donde las bombas nucleares cayeron y los mutantes y facciones luchen entre sí en un yermo radiactivo por los pocos recursos que quedan, y la idea de que solo ellos pueden salvar al mundo, también podría terminar en un apocalipsis zombie, o quizás un futuro distópico donde las supercorporaciones tengan tanto poder que hagan que los más bajos en la escala social luchen diariamente por sobrevivir un día a la vez, al más puro estilo cyberpunk, o el caso contrario, una época medieval con magia y dragones, pero donde la mayor amenaza sean las intrigas políticas y las cuchilladas por la espalda de todos los que ansían poner una corona en su cabeza y sentarse en un trono pintoresco e incómodo, creyendo que eso les dará el poder absoluto y los hará intocables. O quizás un planeta donde la guerra haya degenerado en un conflicto a dos bandos solo para terminar e iniciar nuevamente contra otro enemigo aún más letal y despiadado, o mejor aún podría ser. Para este punto Tania seguía volcando su imaginación, describiendo posibles nuevos mundos que le tocaría vivir. Aunque para la otra entidad presente esto no era más que una simple molestia, y decidió poner fin a todas las palabrerías de Tania e hizo que su voz resonara por el vacío como si su intención no fuera solo que Tania lo escuchara, sino la misma tela de la realidad. Suficiente, no es necesario que atosijes tu mente tratando de adivinar tu futuro, la decisión fue tomada en el preciso momento en que llegaste aquí, dado que mi tiempo es infinito. Te permití continuar con tu pequeño pero inútil monólogo, más que nada porque mi piedad es igualmente inacabable, pero ya es tiempo de que renazcas en una nueva vida, pero puedo decirte que te enviaré en un lugar muy, muy lejano donde te enfrentarás a problemas muy familiares pero a una escala colosal que inevitablemente pondrán tu alma a temblar y a rescindir de esa terquedad tuya para abrazar de buena gana la rectitud de la fe. Tania, sin decir nada más, solo movió su cabeza de lado a lado negativamente mientras suspiraba, como si fuera un maestro contemplando a un alumno que no entendía la lección, aunque solo se limitó a decir, puedo ver que aún no entiendes, pero bueno, tampoco trataré de argumentar nada, a estas alturas sería inútil, solo procedamos con la parte que importa, mi reencarnación. Y con esa última palabra, varias esferas de luces que brillaban como soles en miniatura empezaron a arremolinarse alrededor de Tania, cada vez más rápido y desprendiendo una luz más intensa al punto que Tania tuvo que cerrar los ojos para no quedar cegada.
pero aún así no mostró un ápice de miedo y solo pensó para sí misma, bueno, aquí vamos de nuevo. Una vida más y un sinfín de complicaciones, pero no me importa qué problemas se presenten, los superaré y triunfaré sobre cualquier obstáculos. Que el ser X me ponga enfrente como lo hice hasta ahora, y en un segundo las luces fueron tan intensas que en un solo instante el mismo vacío fue iluminado, para luego desvanecerse en un solo momento, solo para revelar que Tanya ya no se encontraba por ninguna parte, dejando a la entidad conocida por muchos como Dios completamente solo en ese lugar, quien no dijo nada y solo se limitó a observar por unos segundos el espacio donde alguna vez se encontraba su pequeño cordero desbocado y sin decir ni una palabra, se retiró del lugar para atender otros asuntos, permitiendo que ese infinito lugar quedara nuevamente desprovisto de cualquier cosa, sin ningún tipo de rastro o testimonio de la reunión entre una entidad todopoderosa y un mortal que se atrevió a desafiarlo. En una galaxia muy lejana donde muchos eventos han quedado registrados en los anales de la historia y otros fueron lentamente convertidos en mitos o cuentos de leyendas hasta que son olvidados. Pero en cierto momento una guerra se libró, si bien no fue tan catastrófica ni tan sanguinaria como en otros tiempos, sí marcó el inicio de una nueva superpotencia militar llamada como el Imperio, encabezada por su emperador, Eve Palpatine, un hombre al cual muchos verían como la figura de una nueva época llena de paz, seguridad, prosperidad y orden a escala galáctica, pero desafortunadamente este nuevo orden era muy poco piadoso o amable, lo que llevó a que incontables ciudadanos formaran una rebelión que en sus inicios eran poco más que unas cuantas células dispersas y poco cohesionadas por toda la galaxia, o al menos hasta que se unificaron para formar un frente de batalla más estable y peligroso para el Imperio a tal grado que no solo se volvieron un problema creciente para él, emperador, sino que lograron destruir una superarma y con ello lanzar a muchos mundos imperiales a actos de rebeldía cada vez más comunes, poniendo al imperio contra las cuerdas. Pero aunque se notaba que las cosas se ponían de mal a peor para las fuerzas imperiales, el emperador ideó una estrategia que según él llevaría a los rebeldes a una muerte segura. Pero realmente las cosas no estaban marchando para nada bien. Claro, la flota rebelde quedó atrapada entre la nueva superarma llamada como la segunda estrella de la muerte y la flota imperial lista para acribillarlos. Pero desafortunadamente, las tornas de la batalla estaban cambiando y no favorablemente para el imperio. En la nave insignia de la flota, el superdestructor estelar y nave personal de la mano derecha del emperador conocido como Lord Vader, se estaban viviendo momentos de tensión a más no poder. Cada uno de los tripulantes hacía lo que podían para mantener las capacidades de la nave en buen estado para el intenso combate que se desarrollaba en el espacio. En el puente de mando el almirante Piet hacía lo que podía para mantener la disciplina a pesar de que sabía perfectamente que la situación era negativamente deplorable. Aún así él tenía sus órdenes, dadas por el mismísimo Vader. Él frotó su cuello con una de sus manos aún recordando cómo fue reprendido por Vader por atreverse a protestar sobre cierto asunto ordenado por Vader. Pero dejando de lado esos recuerdos alzó la voz para ordenarle a uno de sus oficiales, quiero saber el estado de la batalla ahora mismo, y tras unos segundos un oficial habló. Almirante, tenemos muchos problemas, la flota rebelde se ha mezclado con la imperial, eso evita que la estrella de la muerte dispare libremente. Además el informe de tierra nos dice que los nativos del lugar se han unido a las fuerzas enemigas causando gran caos en nuestras líneas. Las comunicaciones son esporádicas y poco detalladas, pero lo suficiente para entender que los enemigos están retomando la iniciativa. Y para empeorar las cosas no tenemos comunicaciones con Lord Vader o con el emperador, me temo que estamos solos. El almirante estaba molesto y asustado como todos, pero no podía permitirse el que los demás lo notaran. Fue ahí donde pensó que tal vez compartir algo de información podría aumentar la moral en la victoria. Así que inhaló profundamente y luego de pensar sus palabras para que tuvieran el mayor impacto dijo, no del todo caballeros, eso captó la atención de todos en el puente. Aunque no dejaron de cumplir con sus respectivos deberes, sí prestaron algo de atención a las palabras del almirante Piet, quien continuaba hablando. Verán señores, en estos momentos aunque la situación es crítica, el mismísimo Lord Vader me ha ordenado que una vez que la flota de refuerzo llegue, ponga a la líder de dicha flota al mando de todas las fuerzas imperiales.
Esta eran noticias nuevas y los presentes en el puente sentían mucha curiosidad por saber el por qué Vader daría estas órdenes y sin demora uno de los oficiales expresó sus inquietudes. Pero señor, ¿por qué? ¿Quién es este líder de flota? ¿Por qué Vader lo quiere al mando? Piet solo se limitó a responder sabiendo lo que la respuesta iba a generar. Temor o esperanza, a eso le daba igual en tanto eso mantuviera a todos centrados en la victoria. Verán, esa flota en particular no es otra que la Flota de Plata y quien la comanda no es otra que la general Tania von de Gurechav. Todo el puente se quedó en un silencio por lo dicho por el almirante. Era bien conocida la fama o infamia de la general de Gurechav, dependiendo de quien se le preguntara. Pero si todos estaban de acuerdo en algo era que no había enemigo o situación tan problemática de la cual no terminara en una victoria para ella. Eso hizo que se ganara el favoritismo tanto del emperador como de Vader, llegando a ser comúnmente reconocida como el perro de guerra favorito del imperio, lo cual solo generó que se ganara el respeto y el odio de muchos miembros imperiales. Para el almirante Piet esto fue bueno, ya podía ver los rostros de sus hombres, algunos temerosos, otros esperanzados. Mientras él pensaba, fue buena idea decirles: eso hará que se mantengan en línea y mantengan un poco mejor la calma. Tener a alguien del calibre de la general aquí sin duda será positivo. El almirante entonces dio nuevas órdenes. Ella fue informada de esta operación secreta hace poco, así que no debería tardar en llegar. Nosotros debemos mantener nuestras mentes concentradas en la lucha que libramos. Ahora muévanse. Y con esas últimas palabras todos volvieron a sus deberes, mientras que el almirante apenas podía ocultar su nerviosismo, deseando internamente con mucha desesperación que Tania llegara lo antes posible. Desde el lado rebelde la situación también era crítica. Habían caído en la trampa, los informes de espionaje fueron errados, la superarma estaba activa e incluso había destruido su crucero llamado Libertad. Y también la flota imperial junto con sus destructores interdictors los mantenían imposibilitados de ingresar al hiperespacio para escapar. En todo este calvario el líder de la flota rebelde estaba de todo menos tranquilo. Ese no era otro que el almirante Ackbar, un gran estratega y actualmente un Mon Calamari sumamente estresado por la posible aniquilación de las fuerzas rebeldes, pero aunque mantenía un semblante serio, por dentro solo podía pensar en posibles estratagemas para cambiar la situación, aunque fue sacado de sus pensamientos por un miembro de su tripulación que dijo: señor, su plan funcionó, la superarma no puede dispararnos, pero aún estamos atrapados. Los imperiales están resguardando sus interdictors demasiado bien, hasta que los destruyamos no podremos largarnos del sistema. Pero antes de responder a ese comunicado, otro Mon Calamari sentado en una de las consolas de comunicaciones dijo: señor, recibo transmisiones de la superficie. Las tropas rebeldes están recibiendo ayuda de las tribus locales para enfrentar al imperio, están retomando terreno y garantizan que en poco tiempo lograrán destruir el generador del escudo de la Estrella de la Muerte. Ackbar solo contestó con una sonrisa: perfecto, escuchen, solo tenemos que resistir un poco más. Cuando el escudo desaparezca, la superarma junto con el emperador y su mano derecha serán historia y la victoria será nuestra. Así que todos, pasamos a ofensiva máxima. Esto eran buenas noticias. Ackbar sabía que solo tenían que mantener la línea un poco más y esta sería una victoria definitiva contra el imperio. No solo destruirían otras superarmas, sino que matarían al emperador y a Lord Vader, los dos pilares que sostenían al imperio mismo. Sin ellos todo se derrumbaría en luchas internas y eso les pondría las cosas más fáciles a futuro. Pero pronto un oficial de a bordo gritaría: se han captado señales de comunicaciones, por lo que escuchamos parece que una flota se aproxima y no es nuestra. Ackbar solo se limitó a responder de manera calmada pero con voz firme: calmados todos, aún podemos ganar, manténganse firmes. Pero antes de decir otra cosa, otro Mon Calamari dijo: todos atención. Las fuerzas rebeldes tienen control sobre la entrada principal al generador del escudo. Esto hizo que Ackbar contestara con una sonrisa: muy bien, ya lo oyeron, es cuestión de tiempo para la victoria. Tenemos que resistir un poco más, y con eso todos volvieron a sus funciones con mayor determinación. Mientras ambos bandos luchaban y sacaban fuerzas de donde podían, en el hiperespacio, una flota donde todos sus tripulantes se preparaban para un despliegue total a la zona de combate a la que pronto llegarían.
Aunque su líder se mantenía mirando el túnel hiperespacial mostrando un rostro serio, aunque internamente sus pensamientos eran un mar intranquilo e imposibles de aplacar debido a toda la situación actual, pero no quería mostrar sus emociones ante su tripulación, por lo que solo monologaba internamente para sí misma: maldito ser X, papetico pedazo de entidad de cuarta, enviarme aquí, a una galaxia con un imperio lleno de corruptos, idiotas e incompetentes, donde gobierna un anciano hechicero malvado. En verdad todo se estaba derrumbando como una casa de naipes, y aún así te puedo garantizar, asqueroso ser X, que no voy a ceder ante tus tonterías de la fe, sin importar lo malo que se puedan poner las cosas. Mientras que Tanya seguía monologando internamente su segundo al mando, Taylor Mitchell se presentó con un saludo militar ante ella y comenzó a darle un informe de la situación de sus fuerzas. General, toda la flota está lista y preparada para entrar en combate, todos los caza y bombarderos están listos para salir, las tropas y vehículos de tierra, así como sus transportes están preparados, todo tal cual como lo ordeno. Tanya solo contestó: buen trabajo, ahora quiero que transmita las siguientes órdenes. Como no sabemos si el emperador o Vader están en la Estrella de la Muerte o en el superdestructor de Vader el Ejecutor, nuestra prioridad es no correr riesgos. Una vez salgamos del hiperespacio, nuestra prioridad es proteger a la flota imperial y establecer contacto con quien está a cargo de esta operación. ¿Entendido? Taylor solo dio un saludo militar seguido de unas palabras: entendido. Transmitiré sus órdenes de inmediato. Y sin más demora Taylor partió a informar a los encargados de las comunicaciones sobre la orden dada por Tanya. Uno de los miembros de la tripulación apostado en el puente dijo: atención, saldremos del hiperespacio en un minuto. Tanya solo respondió: entendido, muy bien todos, a la hora ha llegado. Tenemos que reforzar a la flota imperial en esta batalla. Ya todos conocen las órdenes y cada quien tiene su respectivo deber que cumplir, por el imperio. Y con esa última frase todos en el puente de mando dijeron al unísono: por el imperio. Y con eso Tanya retomó su mirada hacia la parte frontal del puente de mando, esperando con nerviosismo a salir del hiperespacio para contemplar el posible estado de la supuesta operación secreta de la que apenas se había enterado. En la batalla espacial sobre la luna de Endor, ambos bandos se disputaban la supremacía en un tira y afloja continuo. En el lado imperial, en el Ejecutor, el almirante Piet ladrara órdenes solo para que un operador de las comunicaciones dijera: señor, la flota de plata está saliendo del hiperespacio. Esto generó un atisbo de esperanza en todos los imperiales, pero en el lado rebelde pasó todo lo contrario. Ackbar y todos los rebeldes solo vieron como una flota imperial entraba a la zona de conflicto. Ambas facciones contemplaron todas las naves capitales que componían dicha flota: 5 destructores imperiales, 4 destructores clase gladiador, 3 destructores interdictor, 2 cruceros arquitens. La nave insignia de la flota, un acorazado Asestor. Una de las flotas imperial más famosas en todo su horror o esplendor dependiendo de quien la mirara, llegó a la luna de Ende e inmediatamente desplegó todos los cazas y bombarderos para unirse a la caótica refriega. En la nave principal de la Resistencia todos estaban más que conmocionados, todos reconocían la flota y también sabían quién estaba al mando, sobre todo el almirante Ackbar, quien ya tenía conocimiento de quién era la general Tanya y de su increíble nivel como estratega militar. Además de su increíble capacidad para cometer actos altamente despiadados y brutales, aunque Ackbar no quiso decir lo que pensaba, se lo guardó para sí mismo. De todos los lugares que tenía en la maldita galaxia, justamente tenía que ser en este lugar y en este preciso momento para al fin encontrarnos, Tanya von de Gurechav. Pero sin querer disminuir la moral de sus hombres, Ackbar se limitó a decir: todos atención, no perdamos el tiempo, en breves momentos el escudo de la Estrella de la Muerte caerá y la victoria de la rebelión contra el imperio será total. No podemos fallar en estos momentos donde debemos permanecer más firmes. Eso parecía ser suficiente como para restablecer el ánimo de todos y mantener sus mentes centradas nuevamente en la batalla que libraban. Aunque esto era positivo, Ackbar solo podía pensar: esto es malo. Si nuestras fuerzas no se apresuran, este será el fin. Leía: solo, Luke, dense prisa, no sé cuánto podremos resistir. Sin embargo, en el bando imperial los ánimos habían aumentado. En el superdestructor estelar,
el ejecutor las cosas parecían más positivas para el imperio al menos un poco. Sin embargo, en el puente parecía que la situación no era muy favorable. Uno de los oficiales le comunicó con gran alarma al almirante Piet: «Señor, nuestros generadores escudos fueron destruidos. Estamos activando los escudos de emergencia, pero tardarán unos segundos». En ese momento Piet estaba por contestarle algo a ese oficial, pero algo más captó su atención, y es que vio con horror como un caza rebelde dañado se acercaba a toda velocidad al puente de mando, y sin los escudos Piet solo pudo ordenar: «Cúbranse», e inmediatamente él junto con mucho del personal en el lugar se lanzaron al suelo en un baño intento de sobrevivir a una muerte segura, solo para que unos segundos después no pasara nada y lentamente todos se percataron de que no habían pasado a otra vida, por lo que se levantaron rápidamente solo para ver cómo los restos del caza enemigo flotaban enfrente del puente de mando, y antes de que alguien preguntara algo, pudieron ver cómo un escuadrón de cazas TIE Fighter pasaban volando junto al puente solo para desaparecer de su vista para ir a la caza de más naves enemigas. El oficial que estaba al lado del almirante solo dijo: «Son las fuerzas de la general Tanya, nos salvaron». Otro miembro del personal en el puente dijo: «Los escudos de respaldo están en línea, señor». Piet retomó la compostura y ordenó: «Quiero comunicación con de Gurechav inmediatamente», mientras en el ejecutor todos sacan lo posible para mantenerse al día con el caos de la batalla. En el acorazado asestor Tanya estaba escuchando los informes de sus subordinados. Todos los caza y bombarderos se han desplegado y están protegiendo a las fuerzas imperiales, pero debido a la cercanía de las naves enemigas con las imperiales nos imposibilita el atacar con tanta eficiencia como se supone. Deberíamos, además las comunicaciones son un caos, no sabemos dónde están el emperador ni Lord Vader». Tanya solo analizaba todo con fría eficiencia, pero sin dejar de sentir cómo se le hacía un nudo en el estómago, pero aún así dio órdenes como siempre lo hacía: «Mantenga nuestra estrategia actual, que cualquier artillero que tenga un tiro libre dispare sin dudar. Establezcan comunicaciones con las fuerzas imperiales tanto en espacio como en tierra, y quiero que las tropas estén listas para un despliegue en la luna si es necesario». Aunque antes de ordenar algo más, uno de los presentes dijo: «Comunicaciones entrantes, vienen del ejecutor». Tanya solo dijo: «Entendido, ponlo en el holoproyector», y sin más demora una mini figura holográfica azulada en 3D se hizo presente, pero para sorpresa de Tanya, no era Vader sino que era el almirante Piet, quien dio un saludo militar estándar y se presentó: «Almirante Piet, de momento al mando del ejecutor y de las fuerzas navales imperiales». Tanya tenía que admitir que el almirante era bueno manteniendo el decoro de los protocolos militares, teniendo en cuenta su situación actual. Pero Tanya no tenía el tiempo para protocolos militares cuando la estabilidad del imperio colgaba de un hilo muy delgado. «No tenemos tiempo para protocolos militares, vamos directo a lo importante. ¿Cuál es la situación? Y sea breve, almirante». Piet solo empezó a decir muy rápidamente: «El estado es de caos total. Lord Vader y el emperador están en la estrella de la muerte con silencio radial y apenas tenemos comunicaciones estables con la superficie de la luna. La flota enemiga se infiltró en nuestras formaciones, estamos sufriendo grandes pérdidas y estamos seguros de que los rebeldes ya están en las puertas del proyector del escudo». Tanya mostró un rostro de lleno de ira y frustración, pero solo se limitó a preguntar: «Entonces, ¿cuáles son las órdenes, almirante? ¿Qué debemos hacer?». Tanya esperaba las órdenes, pero el almirante Piet dijo algo que solo confundió a todos los presentes: «Bueno, en realidad, se supone que usted está al mando». Tanya, incrédula por lo que había escuchado, solo contestó a eso con un simple: «¿De qué está hablando?». «Explíquese, almirante», y con eso Piet habló con tono firme: «Lord Vader dio órdenes claras de que una vez que usted llegara sería la que tendría la mayor autoridad para comandar toda la armada imperial, salvo la Estrella de la Muerte y su personal». Y antes de que pregunte, general, sí, había algunas protestas sobre esto, pero Lord Vader fue muy convincente al respecto. Esto último fue dicho por Piet mientras se arreglaba el cuello de su uniforme con una mano, algo que le dejó claro a Tanya que Vader ya había tenido una charla a su manera con los mando imperiales y que no podía discutir más el asunto, le gustara o no, ella estaba a cargo. Tanya solo mostró algo de frustración, pero luego solo suspiró resignada a su nueva tarea y dijo: «Entendido, ahora todos escuchen,
Todos se pusieron firmes y listos para recibir órdenes, incluido el almirante Piet. Quiero que entren en contacto con las tropas en la luna, las naves imperiales demasiado dañadas retírense del combate, solo estorbarían. Que todas las naves de la flota de plata entre a la refriega, centren la potencia de fuego en las naves enemigas más lentas y que los cazas TIE centren su atención en los cazas enemigos y que nuestros bombarderos concentren sus ataques en las fragatas y cruceros rebeldes. Eso les quitará sus naves de apoyo y eso dejará a las naves capitales más vulnerables a nuestros contraataques. Además, quiero una línea de comunicación con Vader lo antes posible. Y con eso todos empezaron a moverse. Sin embargo, en el otro bando las cosas parecían empeorar. Ackbar recibía comunicaciones de todos lados. Parece que los imperiales han centrado sus esfuerzos en destruir nuestras escoltas más pequeñas. Una fragata Nebulombe está flotando sin energía en el espacio. Otra fue destruido. Una fragata Moncala está recibiendo graves daños. Ante los ojos de Ackbar pudo ver a lo lejos como un escuadrón de bombarderos imperiales atacaba a un destructor Moncalamari con torpedos de iones, causando que gran parte de la nave se quedara sin energía, solo para que unas ráfagas de turbo láser empezaran a causar estragos en su casco. Eso le decía que la estrategia de Tanya consistía en neutralizar las naves más pequeñas y maniobrables para desproteger a las más grandes y dejarlas a merced de otros ataques. Sin embargo, antes de hacer algo, un mensaje llegó a sus oídos. Aquí las fuerzas rebeldes en tierra, no sé si pueden escuchar, pero estamos por volarlas instalaciones del proyector del escudo. A todos retírense de la zona si no quieren volar en 1000 pedazos. Tienen 1 minuto. Repito, el proyector del escudo será destruido en 1 minuto. Evacúen la zona. Esto era una noticia maravillosa para Ackbar, quien sabía que todos tenían que saberlo, por lo que ordenó: atención, transmitan esto a todos. Quiero que cada casa y nave esté lista para asaltar la Estrella de la Muerte. Solo necesitamos un tiro para que toda esta locura termine en victoria. Mientras tanto, en el acorazado Ancestor, Tanya recibía informes y comunicaciones sobre el estado de la batalla en curso. Taylor informó: 2 destructores interdictores están destruidos. 1 reporta daños graves y 3 destructores estelares están sufriendo múltiples brechas en su casco. Uno de ellos está a nada de sufrir un fallo catastrófico. Tanya observaba la situación con mucho cuidado. Su flota estaba en mejores condiciones que la del almirante Piet. Después de todo, ella y sus fuerzas estaban frescas. A diferencia de las del almirante, quien llevaba tiempo en esta contienda, por lo que dio las órdenes que ella consideró eran las más apropiadas para el momento. Quiero que nuestros interdictores tomen el lugar de aquellas que estén destruidas o inhabilitadas. También muevan nuestros destructores estelares para reemplazar a los que estén destruidos. Y díganles a las demás naves que estén demasiado dañadas que se alejen del combate mientras las cubrimos, y que alguien ponga una línea de contacto con la superficie de la luna para iniciar con la evacuación de heridos y el despliegue de los refuerzos. No quiero lanzar a mis unidades a una contienda sin información sobre la zona. Todos se pusieron manos a la obra para cumplir con las órdenes de su general, pero mientras todos se movilizaban, Tanya solo podía pensar: rayos, esto es malo. Si Vader me hubiera dicho sobre esta operación mucho antes, podría haberle asistido desde un inicio y no estaría pasando por este calvario. Entiendo que fuera una operación secreta, pero si era tan importante, entonces no se deberían haber corrido riesgos innecesarios. Antes de que Tanya continuara con su monólogo interno, Tyler anunció algo: tenemos una transmisión de la superficie. Y sin demora Tanya ordenó: rápido, quiero verla. Una pequeña figura holográfica se hizo presente. Era un Stormtrooper, el cual parecía ser un sargento, el cual estaba disparando mientras trataba de comunicarse. Aquí, sargento de la 502, resistimos pero tenemos problemas graves. Interceptamos transmisiones enemigas. El sargento dijo esto para después cubrirse tras un árbol y luego devolver el fuego. Unos segundos después volvió a hablar. Los rebeldes anunciaron por sus canales de comunicaciones que estaban por volar el proyector del escudo en 30 segundos. Repito, las instalaciones van a ser destruidas. No llegaremos a tiempo para evitarlo. Solicito nuevas órdenes de cómo proceder. El trooper dijo esto último antes de que una gran explosión cortara la comunicación, pero para todos los que oyeron el comunicado solo generó un sudor frío. Tanya estaba
Inmóvil, sabía que ahí en el escudo caía la estrella de la muerte sería una trampa mortal con tan inmensas aberturas en su estructura. Tanya no era tonta como para no ver cuando una batalla estaba perdida y pese a su pesar sabía lo que tenía que hacer. Tanya dio nuevas órdenes con mucha firmeza en su voz: todos atención, manden destacamentos para evacuar a las tropas en tierra, y todas las naves capitales apártense de esa gigantesca estación espacial por su seguridad. Quiero que cada casa esté listo para arremeter a cualquier enemigo que intente acercarse a la estrella de la muerte. Esas son las órdenes, ejecútenlas, y sin más todos hicieron lo que Tanya ordenó. Y tras unos cuantos segundos un miembro del personal dijo algo alarmado: Sean. Detectó una fuerte explosión en la superficie. Según los sensores fueron las instalaciones de proyector, y solo 2 segundos después otro tripulante dijo en voz alta: nuestros escáneres lo confirman, los escudos de la estrella de la muerte han caído. Tanya sentía cómo se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura lo mejor que pudo, solo para decir: todos mantengan las órdenes en curso y ordeno que contacten con el emperador o Vader, me da igual quién sea, solo díganles que abandonen la estación espacial ahora mismos. La situación es insostenible, deben evacuar inmediatamente. Mientras en el bando rebelde el almirante Akbar estaba de buen humor con los escudos removidos, sus fuerzas podían poner fin a toda esta locura, por lo que ordenó: todos, la estación espacial es vulnerable, es el momento. Infíltrense en el interior y destruyan su núcleo, eso nos dará la victoria. Y con esas palabras muchos caza y otras naves veloces se lanzaron a su nueva presa. Akbar solo esperaba no sufrir de más contratiempos hasta el momento, esa era su mayor y única oportunidad de matar al emperador y Vader. Esto tendría que ser una victoria más que importante y decisiva para la galaxia. Tanya por su parte estaba más que horrorizada. Habían establecido una línea de comunicaciones segura con la estrella de la muerte y demandó que sacaran al emperador y Vader del lugar, solo para toparse con noticias muy desconcertantes, a lo que solo podía preguntar: ¿cómo que no los encuentran? Se supone que estaban ahí mismo, ¿no? El comandante de la estación, un mob llamado Tian Yer-Yerro, dijo: lo siento, pero se mandó a un escuadrón a informarles sobre la evacuación, pero no los encontraron por ninguna parte y según los sistemas de la estación no parece que abandonaran el lugar. Pero si estamos evacuando las instalaciones lo más rápido posible, tenemos muchas lanzaderas y naves que han despegado. Pero antes de poder decir otra cosa, una persona llamó la atención de todos: estamos detectando una intrusión en la estructura de la estación, y está de camino al núcleo de la superarma. El MOV no perdió tiempo y dijo: evacúen de inmediato, tenemos que salir ya. Pero un nuevo reporte llegó: tenemos confirmación de explosiones en el centro del núcleo, estamos recibiendo sobrecargas y detonaciones en todas partes de las instalaciones. Tanya y su tripulación perdieron comunicaciones con el MOV y sabía lo que significaba, por lo que ordenó rápidamente y con una severa firmeza: todos apártense de la estrella de la muerte, no podemos evitar su destrucción, así que aléjense para evitar las bajas. Tras esto todas las fuerzas imperiales se apartaron tanto como pudieron de la colosal estación espacial. Unos cuantos segundos después Tanya y el resto solo podía observar cómo la inmensa estructura era consumida en un destello de luz, seguido de una explosión descomunal. Tras casi un minuto todos los presentes solo podían ver cómo lo que alguna vez fue una estación espacial con el poder de obliterar planetas, ahora no era más que un montón de escombros flotando en el espacio. Tanya tardó unos cuantos segundos en recomponerse de lo ocurrido, solo para gritar lo suficientemente fuerte para captar la atención de todos. Todos atención, mantengan la compostura, aún tenemos enemigos en el radar, no estamos fuera de peligro. Con eso todos reaccionaron y se pusieron manos a la obra para tratar de sacar a flote a las restantes fuerzas imperiales. El almirante Piet entonces dijo: las evacuaciones de la superficie de la luna se están realizando tan rápido como podemos. Por suerte los escombros de la estación espacial nos separaron de la flota rebelde, que también se alejaron de la estrella de la muerte antes de que se destruyera. Eso los puso a una gran distancia de nosotros. Tanya solo podía sentir algo de alivio, eso les daría tiempo para continuar con las evacuaciones. Taylor tomó la palabra y dijo: todos los cazas y bombarderos están volviendo, salvo por algunos que están cubriendo a las naves de evacuación. A este ritmo no tardaremos en sacar a todos de este maldito lugar. El almirante Piet solo dijo:
Las naves capitales se están llenando de muchas tropas de tierra y personal de la Estrella de la Muerte que lograron evacuar a tiempo, pero antes de que los ánimos se elevaran un poco, un reporte llegó ante el almirante quien lo dio a conocer. Tenemos confirmación de que los rebeldes han recibido refuerzos. Varias naves de todo tipo se han unido a su flota y parecen estar movilizándose para flanquearnos. Todos sabían que en el estado en que estaba la flota no sería prudente enfrentarlos. Pero antes de que Tanya diera una orden, un grupo de 3 destructores estelares se salió de la formación. Esto trajo cierta inquietud a Tanya, quien ordenó ponerse en contacto con los capitanes, aquí la general de Gurechav, que creen que están haciendo. Pero ante ella solo había 3 figuras de hombres muy mayores marcados por la edad, aquí el capitán Zumbarton, Russell Crowe y Gret Lovinsky. Hemos hablado y estamos de acuerdo en que la flota necesita tiempo para organizarse y ese tiempo se lo daremos nosotros. Tanya solo los miró con un rostro serio para decirles, van a una muerte segura. ¿Están al tanto de ello, cierto? El capitán Russell solo la miró con unos ojos tristes pero con una convicción en su voz, morir en el cumplimiento del deber no me parece una mala muerte. Solo asegúrese de hacer que el imperio resista a los días oscuros que están por venir. Terminó de hablar para que luego los 3 dieran un saludo militar a Tanya, a lo que ella correspondió el saludo y dijo, el imperio va a resistir, fue un honor caballeros, y luego la transmisión se cortó, solo para que Tanya anunciara, muy bien todos. Esos 3 van a darnos tiempo valioso, no permitamos que su sacrificio sea en vano, suban a todos a bordo, tenemos poco tiempo, el que no esté a bordo cuando anuncie el salto hiperespacial tendrá que vérsela solo, almirante, prepare sus naves para el salto a estas coordenadas, cuando le ordene nos retiramos del sistema sin importar qué, ¿entendido? El almirante solo respondió, como ordene general. Pasaron unos cuantos minutos y en el lado rebelde Akbar solo pudo ver cómo 3 destructores se acercaban mientras despegaban todas sus naves para un último y desesperado combate. Claro que Akbar sabía que solo querían ganar tiempo pero no tenía más alternativa más que centrar sus esfuerzos en destruir a estos enemigos antes de pasar a los restos de la flota imperial. Sin embargo recibió algunas comunicaciones de la luna, Akbar me recibes, soy Leia y solo, Luke escapó de la estación espacial. Antes de que volara en 1000 pedazos pero tardara en llegar a tierra, está evitando a las fuerzas imperiales lo mejor que puede. ¿Cuál es la situación en el espacio? Akbar estaba feliz de que ese trío estuviera vivo y bien, pero sabía que debía reportar la situación actual. Leia, la situación es peligrosa aún con los refuerzos, la flota imperial es demasiado peligrosa para asaltarla. Sin mencionar que tengo a 3 destructores en camino para combate, no se preocupen, puedo con ellos, pero tendrán que esperar allá abajo un tiempo más. Akbar solo escuchó, entendido almirante, buena suerte, nos vemos luego, y con eso la comunicación se cortó dejando a Akbar listo para esta pequeña escaramuza que él sabía que podría ganar. Todos prepárense, estamos por entrar en combate directo y con eso todos los caza y bombarderos rebeldes estuvieron más que listos para un nuevo combate, esta vez con la moral aún más alta que nunca. Tanya estaba nerviosa, ya pasaron varios minutos y las evacuaciones ya casi se completaban, pero Tanya sabía que ya no tenían más tiempo. Para su pesar ordenó, escuchen todos, ya no tenemos tiempo, tienen 2 minutos para subir a todos a las naves para la retirada total, esto no es debatible, prepárense para partir. En todas las naves las tripulaciones empezaron con los preparativos para el hipersalto y tras casi 2 minutos el almirante Piet comentó, estamos listos para el salto hiperespacial. General, ya están todos a bordo aunque aún hay tropas en tierra. Tanya solo contestó con una mueca en sus labios, su pérdida es lamentable pero ya no podemos hacer nada más por ellos. Tenemos que irnos ahora, inicien el salto en 10 segundos, el almirante y todos en la flota se prepararon y cuando los segundos pasaron, toda la gran flota saltó al hiperespacio dejando tras de sí a sistema con la luna de Endor, a los rebeldes, a varios soldados, una gran cantidad de escombros y muertos que denotaban una de las mayores derrotas imperiales, o también una de las mayores victorias rebeldes. Tanya estaba en verdaderos problemas, aun con la mayor parte de la flota viajando por el hiperespacio, no podía relajarse, por dentro solo pensaba, maldita sea. Esta fue una derrota aplastante para el imperio y lo peor es que yo estaba al mando de las fuerzas, por lo que seguro me harán en parte responsable de este fracaso.
A pesar de que realmente yo apenas tuve participación en esta operación, ¿qué demonios hago? Bueno, no es como si pudiera solucionarlo ahora, será mejor concentrarse en algo más importante, como el cómo mantener el orden en la cadena de mando. Estoy segura de que Piet ya debe estar tramando cómo echarme la culpa o hacerse con el control de mi flota. Después de todo, él técnicamente tiene mayor rango y solo me escucha porque Vader se lo ordeno. Pero quizás pueda usar eso a mi favor. Tras un minuto pensando en sus palabras, Tanya tenía lista una solución al problema de la jurisdicción. Justo a tiempo para que Taylor le informara, estamos saliendo del hiperespacio en las coordenadas, y tras salir del hiperespacio Tanya ordenó ponerse en contacto con el almirante Piet inmediatamente. Tanya, al ver al almirante, habló con él. Almirante Piet, como habrá escuchado por las comunicaciones con la Estrella de la Muerte, el emperador y Vader no parecían estar en la estación a pesar de los intentos de búsqueda por parte del MOV, por lo que bien podrían haber abordado una lanzadera y retirarse del sistema aprovechando el caos del combate para escapar sin que nadie se diera cuenta, ¿cierto? Tanya veía como el almira estaba algo dudoso, pero aún así dijo, bueno, es cierto que durante la batalla el caos reinó, y si eso podría ser posible, pero ¿eso qué tiene que ver con nuestro estado actual? Tanya solo respondió con firmeza y con mucha claridad, eso significaría que el emperador y Lord Vader aún están con vida. Al menos hasta que sus muertes sean confirmadas por los aparatos gubernamentales imperiales apropiados y oficializados por los canales de comunicaciones aprobados por el mismo imperio, ¿cierto? Lo que también implica que hasta que eso ocurra las órdenes dadas por Lord Vader aún están activas, ¿verdad? Tanya solo pudo ver cómo el almirante abrió su boca para decir algo, pero en un solo instante la cerró de nuevo y miró a un costado como si estuviera pensando su respuesta. Tanya no decía nada y solo veía al almirante mientras para sus adentros Tanya solo pensaba, aun si no le agrada estar bajo el mando de alguien inferior en rango, sabe que si Vader sobrevivió y se entera de que desobedeció sus órdenes le espera la muerte, así que le conviene mantenerse bajo mi poder hasta que las muertes de Vader y el emperador sean confirmadas. Sus pensamientos fueron justificados al escuchar la voz del almirante que decía, si tiene razón, hasta que sus muertes no sean comprobadas por el imperio mismo las órdenes se mantienen en pie, usted está al mando, general de Gurechav. Tanya se permitió sentir un poco de felicidad, al menos por ahora ese problema estaba resuelto, ahora debía dar algunas órdenes, todos atención, mantendremos silencio radial hasta nuevo aviso. Lo último que quiero es atraer la atención de los rebeldes, también que las naves más intactas formen un perímetro de seguridad alrededor de las demás. Sin mencionar que deben atender a los heridos e iniciar con las reparaciones, y también empiecen a elaborar un informe. Quiero saber qué tenemos y qué perdimos antes de hacer nada. Muy bien, esas son las órdenes, está claro. Todos los líderes de las naves repitieron al unísono, sí señora. Tanya mostró una ligera sonrisa ante este acto que le generaba cierta familiaridad, pero no mostró mucho sus emociones, no había tiempo para eso y solo dijo, perfecto, ahora pongámonos a trabajar. Mientras la flota de plata y sus nuevas adiciones temporales hacían todo lo que podía para reparar los daños y mantenerse fuera del radar de los enemigos, en Endor las cosas eran muy positivas para los rebeldes. Las celebraciones no se hicieron esperar y aunque todos estaban de fiesta había una persona que solo contemplaba el cielo estrellado pensando qué hacer ahora, pero sus pensamientos terminaron cuando una voz lo llamó. Luke, no deberías estar con ese rostro tan pensativo. Luke solo miró a la persona de la cual provenían esas palabras y no era otra que su hermana. Leía, estoy un poco cansado, fue una larga jornada. Leía solo respondió con un tono un tanto feliz pero también tranquilo y comprensivo. Si sé de lo que hablas, todo esto es increíble, la muerte del emperador y su mano derecha, la pronta caída del imperio desde dentro, y claro todo el tema del funeral para él. Luke sabía que Leía estaba un tanto incómoda con el tema de Anakin y Vader, pero tampoco la culpaba. Enterarse que la mano derecha del responsable de sumir a la galaxia en una tiranía y opresión a tal grado de destruir su mundo y todos sus familiares, era de hecho su propio padre, no era cosa fácil. Así trato de no decir nada inapropiado, si fue algo pequeño pero fue suficiente, y qué tal tú y solo, están pasándola bien con los Ewoks. Leía respondió algo más alegremente, sí.
Esos pequeños seres son algo tiernos, además fueron de gran ayuda y sin mencionar que sí que saben cómo hacer una celebración, pero... Dejando eso de lado, que te preocupa realmente, Luke entendía que Leia estaba ahí para reconfortarlo, y pensó que lo mejor sería ser honesto y tras un suspiro dijo, mira Leia, sé que las cosas pueden ser positivas pero no dejo de sentir que pronto toda la galaxia pasará por algo grande y antes de que digas que estoy dramatizando o que es una especie de sentido Jedi, no es nada de eso y no intentes negar que tú también lo presientes. Leia vio los ojos de su hermano y sabía a lo que se refería y pensó que debía decirle, bueno, mira Luke, entiendo de lo que hablas, si las cosas parecen estar bien, pero si tienes razón, aún con esta victoria y a pesar de que el imperio esté implosionando, lo cierto es que esto solo es el inicio. Pronto nos enfrentaremos a una bestia herida pero eso la vuelve más peligrosa. No estoy segura de cómo progresarán las cosas pero seguro que veremos nuevos y más grandes conflictos. Más mundos se alzarán y seguro que nos enfrentaremos a desafíos más grandes que antes. Pero espero contar con tu ayuda. Un Jedi nos vendría bien no solo a mí y a Solo sino también a la Nueva República. Luke sonrió ante esto. Pues claro que les ayudaré pero debo recordarte que mi principal misión era detener a los Sith, y eso ya está hecho. Así que no esperes que me plante continuamente en frente de cada combate que tengan a futuro, también tengo planes para reconstruir la Orden Jedi, para mantener segura a la galaxia del lado oscuro. Leia dio una pequeña risita por esto, y dijo, bien, como tú digas, de todas formas no tenía planeado que tú hicieras todo el trabajo por nosotros. Pero de hecho es interesante eso de una nueva orden Jedi, estoy seguro que será de mucha ayuda a futuro. Pero bueno, ¿qué tal si dejas de estar aquí tan pensativo en el mañana? Y vienes conmigo, la celebración se giró calmar a tus inquietudes un rato. Luke trató de decir algo pero sabía que las cosas podrían complicarse más adelante, así que por ahora un poco de relajación no sería malo. Con una sonrisa dijo, por supuesto vamos, me gustaría ver si Solo es bueno bailando contigo. Ambos se rieron en el momento y partieron para sumarse a las celebraciones con los rebeldes y sus aliados los Ewoks, ignorando que por todos los rincones de los vastos territorios galácticos, imperiales, rebeldes, sindicatos criminales y todo tipo de oportunistas ya hacían planes para obtener una buena porción de poder y riquezas, aprovechando todo el caos que se avecinaría sobre toda la galaxia y que no importara qué opinaran tendrían que verse involucrados les gustara o no. Mientras tanto en la flota al mando de Tanya, las cosas eran algo delicadas, habían pasado algunos días donde el trabajo no tenía fin entre reparaciones y reuniones para informar del estado de las naves y sus tripulantes, además de que el silencio radial que mantenía estaba poniendo a algunos muy nerviosos por no saber cuál era el estado del imperio actualmente. Tanya estaba en su habitación modificada para su uso personal donde solo ella podía tener privacidad absoluta, era de noche o al menos eso decía el uso horarios del cual disponían, y tras mucho trabajo las cosas se alivianaron lo suficiente en estos días como para que gozara de unas cuantas horas de descanso, y ahí estaba Tanya, recostada sobre la cama aún con su uniforme, cansada aún para quitárselo, y solo podía pensar en la última reunión que tuvo hace apenas unas horas. Todos incluido Tanya estaban ahí reunidos para darle sus reportes del estado de las flotas. Taylor fue el primero en hablar, según los informes. La flota de plata no pasó por muchos daños, la mayoría ya sea reparando o están en proceso, realmente no hay necesidad de acercarse a un puerto o astillero por los daños. Pero por otro lado percibimos a varios pilotos. Algunos se reportan como muertos en acción y otros como perdidos en acción. Pero a pesar de esto nuestras capacidades bélicas se mantienen en buena forma, estamos listos para la batalla. Pero bueno, hay algo más que podría ser problemático. Tanya notó que Taylor parecía algo dudoso de si hablar, así que le ordenó que hablara libremente. Algo que Taylor hizo tras aclararse la garganta, es con respecto a la moral de las tropas. Si bien no está por los suelos y se han informado que muchos están más que preocupados por cómo van a proceder las cosas a futuro y el hecho de estar incomunicados con el resto del imperio no está ayudando mucho. Con eso último Taylor terminó con su informe y Tanya, quien no era la primera vez que se topaba con este tipo de problemas, ya sabía que
Tenía que decir, escúchense que la situación no es la mejor, ni tampoco estamos en buena oposición para entender lo que está pasando en el resto de la galaxia. Pero una vez que se completen la mayoría de las reparaciones podremos contactar con los altos mando imperiales. Después de todo, parte de la flota está dañada y podría ser un estorbo más que una ventaja si tenemos que entrar en combate directo inmediatamente. Cuando nos presentemos de vencer en las mejores condiciones posibles para él. Cumplimiento efectivo de nuestro deber Lara con el Imperio, ¿quedó claro? Todos contestaron, sí general. Una vez pasado ese momento era el turno del almirante Piet dar su reporte y aunque parecía algo molesto, solo se limitó a decir, según los informes de ingeniería las naves están muy dañadas. A pesar de que las reparaciones van a buen ritmo se estima que al menos media docena de naves capitales necesitarán anclarse a puertos astilleros para una mayor reparación y además la pérdida de casi la mitad de pilotos, entre muertos, heridos y perdidos en acción, y además el superdestructor está en condiciones aceptables. Fue una fortuna que cuando Lord Vader la adquirió le realizó diversas modificaciones como unos generadores de escudo de respaldo, aunque no sean igual de poderosos que los principales. Podrán resistir una buena pelea, aunque recomiendo no lanzarla de cabeza al frente de la formación, y sin mencionar que nos es imposible reconstruir los generadores de escudos principales sin un buen astillero especializado para la tarea. Aparte de eso no hay mucho más que reportar. Luego de eso le siguieron horas de administración, dar órdenes, responder preguntas, nuevos reportes y solucionar un sinfín de otros problemas. Por fin era hora de dormir al menos por unas cuantas horas antes de la próxima crisis. Tania solo se recostó un rato mientras bebía de una lata de jugo de frutas azucaradas. Una vez terminada, sintió el deseo de tomar otra pero sabía que ya era tarde y tenía que dormir, así que con pesar se levantó de la cama para ir a su baño privado para una ducha rápida y luego a la cama. Tania entró en el baño y luego de desvestirse y ducharse rápidamente se paró enfrente de un espejo cubierto por el vapor de su pequeño baño. Tania pasó su mano para quitar parte del condensación y una vez hecho eso se quedó mirando a su propio reflejo por unos segundos. Luego tocó su rostro solo para suspirar y pensar en voz alta, tengo 19 años. A casi nada de cumplir 20 malditos años. Y aún así, mi cuerpo se ve como el de una quinceañera, y no han encontrado una razón para ello, sin importar cuántos incontables especialistas médicos, genetistas o instituciones me estudiaran y analizaran, no han encontrado una respuesta. Aseguraron que no se trataba de malnutrición, o algún problema hormonal, también pensaron que podría ser algún defecto genético pero tras muchos análisis no detectaron nada fuera de lo usual. Luego intentaron averiguar si era algún tipo de híbrido, entre un humano y un alien, o alguna cepa variante de los humanos. Y de nuevo nada de nada, mi ADN es 100% humano, incluso hicieron un conteo de midichlorianos, y nuevamente no surgía nada raro. El mismísimo Vader aseguró que el conteo de midichlorianos era bastante estándar y normal. De hecho me dijo que la Orden Jedi nunca consideraría el reclutarme ni para desempeñar alguna función menor en alguna de las ramas de su organización. Pero yo sí entiendo por qué mi cuerpo es de esta manera, y quién es el responsable, y no es otro que ese maldito CCRX. Tania miró a su reflejo con mayor intensidad, solo para decir, y bien no tienes nada que decir. ¿Acaso esto es una especie de broma tuya? Este cuerpo me trajo innumerables complicaciones, tuve que soportar las burlas y el desprecio de muchos. Además de que tuve que efectuar misiones más letales que la mayoría solo para probar mi valía ante el Imperio y a pesar de superar cada obstáculo aún tengo muchos detractores y enemigos. Supongo que esto es tu forma de burlarte de mi verdad. Tania miró a su espejo con rabia y apretando los dientes en una mueca de ira, solo para continuar con sus palabras. ¿Qué pasa? ¿Acaso no tienes nada que decir? ¿Estás esperando que rece por mi situación actual? ¿Crees que ganaste? Pues aún no es el final y me niego a postrarme ante ti. Ser X, no importa cómo, voy a superar esto y tú no podrás evitarlo, y tras decir esa última palabra una especie de fuerza invisible agrietó el espejo, dejando su reflejo distorsionado entre las muchas grietas. Tania solo se quedó ahí, observando el espejo roto con gran ira, solo para que unos segundos después diera un largo suspiro mientras agachaba la cabeza con pesar.
solo para volver a levantarla y decir en voz alta y con cierta frialdad, «Perfecto, ahora rompí un espejo». Tania solo secó su cuerpo y se colocó ropa cómoda para dormir y una vez sentada en la cama solo pensaba, «Aún no tengo del todo claro el por qué tengo las capacidades mágicas de mi segunda vida, pero supongo que teóricamente hablando, la magia de mi segunda vida se acopló demasiado bien a mi ser, y ese inútil de ser X no podía removerla sin destruir mi existencia. Después de todo, él me hubiera mandado aquí sin ningún tipo de habilidad mágica, solo para dificultarme las cosas, pero no fue así, y tengo suerte de que pudiera mantener mis capacidades ocultas del resto de la galaxia. La magia me resultó muy útil en varias misiones, pero si no me descubrieron fue tal vez porque mi magia y la tan llamada fuerza son cosas algo diferentes y evito que los usuarios de la fuerza sospecharan demasiado, de lo contrario habría terminado en una mesa de experimentación. Pese a todo, hay ciertas cosas que pude poner en práctica, como aprender a combinar mi magia y la fuerza para desarrollar algunas técnicas algo interesantes, aunque nada demasiado llamativo para no atraer las miradas. Tania vio una pequeña mesa junto al respaldar de su cama y usando su propia fuerza mágica, hizo un movimiento de mano para que un compartimiento se abriera y en él había una extraña empuñadura como la de una espada pero sin la hoja. Entonces Tania abrió su mano y como si de una orden se tratase, ese artefacto voló directo a la palma de su mano para que pudiera contemplarla con mucho detenimiento, y solo decir internamente, aún recuerdo esa misión, y lo caótica que resultó ser, según los informes solo tenía que ser una simple búsqueda y destrucción, pero pasaron cosas muy inusuales y solo pude llegar a 3 posibles conclusiones. 1. Que alguien no hizo un buen trabajo y omitieron ciertos detalles claves. O 2. Tal vez fue una prueba de Vaidero el emperador para ver cómo me desempeñaría en condiciones donde los planes no fueran efectivos y tuviera que improvisar. O la número 3. Que alguien en alguna parte manipuló deliberadamente la información, para que fracasara o muriera, para así librarse de una posible rival y tener el camino más fácil para ascender en la escala de rangos imperiales, pero aún con todo en contra sobreviví y cumplí con la misión, y fui felicitada por Lord Vader en persona. Fue ahí donde inició mi fama como el perro de guerra favorito del imperio y también donde entendí que mis días serían de una constantes misiones suicidas, enfrentamientos contra imperiales corruptos, y vivir con un blanco en la espalda por interminables años, o al menos hasta que poco a poco fui ascendiendo de rango y me concedieron ciertos beneficios como mi propia flota, aunque realmente no tuviera el rango apropiado, pero dada mi eficacia, mi historial de victorias y mi lealtad al imperio hicieron una excepción, con la aprobación del mismo emperador Palpatine y Lord Vader. Pero Tania solo devolvió aquella pieza que le traía ciertos recuerdos de vuelta a su lugar y luego recostarse en la cama y mirar el techo y decir esta vez en voz alta, pero ahora todo está mal. El imperio está en un solo camino y ese camino es la caída por un abismo, y seguro que yo podría caer con él si no tengo cuidado. Pero antes de que Tania pudiera decir algo más, dio un bostezo y se dio cuenta de que realmente necesitaba dormir y tras esto ella solo se dijo a sí misma, bueno, igual no puedo solucionar todo ahora mismo, será mejor descansar y ver qué puedo hacer mañana. Y con eso Tania apagó las luces y se fue a la tierra de los sueños esperando encontrarse con algo relajante y positivo. Mientras todos en la galaxia continuaban con sus planes y maquinaciones para discernir qué podían lograr en las vastas y cambiantes flujo de poder e influencias que dejó vacío de poder había quedado en el tablero de juego imperial, después de todo en el imperio creado por el mismo Palpatine, o ganabas o morías. Aunque en casos intermedios solo te podía esperar sufrir una derrota muy vergonzosa que sin duda te podían volver un paria o bien dejarte con una mancha negra muy difícil de enmendar, lo cual solo te llevaría a realizar tareas o misiones altamente riesgosas, casi suicidas, pero que si resultaban exitosas te podían devolver tu reputación y la confianza del emperador y sus allegados. Pero en estos momentos un solo hombre se encontraba despidiendo con un saludo militar a una figura holográfica y tras esto retomó con paso firme al puente de mando de su nave. Este hombre no era otro que el capitán Gilad Palion, quien solo podía pensar en cómo la muerte del emperador lo puso en esta situación, aunque tampoco podía reprochar nada, tenía un deber que cumplir aunque no le gustara. Realmente odiaba tener que actuar como mensajero, pero las órdenes eran claras: encontrar la
flota de plata y entregarle un informe a su líder sobre el estado actual del imperio y cómo actuar en consecuencia. Gilad solo podía maldecir que fuera él precisamente, no es que él realmente odiara a Tanya. La consideraba una imperial bastante eficiente para desempeñar sus responsabilidades, es solo que no podía sacarse esa idea de la cabeza, que ella ocultaba algo muy peligroso y que su favoritismo como perro de guerra leal del imperio solo incrementaba sus dudas, pero acalló sus pensamientos una vez llegó al puente de mando para hablar. Atención, tenemos órdenes nuevas. Todos los presentes prestaron mucha atención. Encontraremos a la flota de plata para encomendarles nuevas órdenes de los altos mandos. Uno de los presentes solo preguntó, pero señor, hace ya varios días que no sabemos nada de ellos. ¿Cómo los encontraremos? Paleon no miro a quien hizo la pregunta, pero si la contesto, escuchen, hemos estado recibiendo una transmisiones de sus coordenadas en el mapa galáctico por canales ultra secretos, así que los datos son seguros. Pero bueno, no perdamos más tiempo en marcha, y con eso todo dijeron, sí, señor. Pero mientras sus fuerzas se preparaban para partir, Paleon solo se paró enfrente del puente de mando para mirar a través de la enorme ventana y solo contemplar el infinito espacio y pensar ciertas cosas. Tanya von de Gurechav, ¿qué cosas escondes? ¿Por qué Vader te tenía tan alta estima? ¿Qué veía el emperador en ti? ¿Y qué es lo que estás planeando para el futuro una vez que tengas toda la información que llevo? El capitán se hacía estas preguntas y más, pero tampoco podía responderlas, al menos no ahora, ya que una voz se hizo presente. Todo listo, señor, las naves están preparadas para el salto. El capitán solo ordenó: den el salto inmediatamente, y con eso el capitán Gilad Paleon y todas sus naves ingresaron al hiperespacio, para reunirse con Tanya y quizás obtener ciertas respuestas. Tanya estaba sentada en una silla junto con una mesa, en un lugar que ella solo podría describir como familiar, aunque no podía recordarlo del todo. Si sabía cuál era la función de dicho lugar y era nada menos que servir una de sus bebidas favoritas, este lugar no era otro que una simple cafetería. Pero aunque el ambiente le agradaba, no dejaba de encontrar que el sitio en cuestión era raro. No había nadie más que ella. Además, aunque mirara por los ventanales del negocio aún siendo de día, no podía haber otro ser humano, y aunque el lugar era pacífico, Tanya consideró que tal vez se trataba de algún truco del Ser X, por lo que no bajó la guardia. Sin embargo, algo desconcertante pasó, y es que por fin una persona entró a la cafetería. Lo supo por el característico sonido de la campanilla de la puerta que anunciaba al nuevo cliente. Tanya mantuvo sus ojos en este individuo, que curiosamente ya tenía 2 vasos de café en las manos y que a pesar de tener otras mesas completamente vacías, él tomó asiento en la misma mesa en la que Tanya estaba. Pero Tanya no desaprovechó la situación y observó al hombre en cuestión, todo mientras pensaba para sus adentros: de acuerdo, ¿qué puedo decir del tipo que tengo delante? Cabello bien cuidado, su físico denota que se mantiene en buena forma, un traje a medida y muy bien arreglado sin una sola arruga, y un rostro serio pero no demasiado, indicando que mantiene sus modales y emociones bien controlados. Todo en él muestra un nivel de eficiencia profesional. Pero entonces, ¿por qué? Porque siento que estoy ante un reflejo de mí misma. Tanya estaba por hacer una pregunta, pero el hombre solo la detuvo al poner un de los vasos de café delante de ella y decir: el café es justo como te gusta, de Gurechav. Y con esa voz Tanya ya podía identificar de quién se trataba, y no era otro que ella, o más bien el mismo de su primera vida. Pero Tanya sabía que lo más sensato era ir directo al punto y simplemente preguntó: ¿y bien? ¿Esto de qué se trata, si tú eres yo? ¿Qué hacemos aquí? Su versión de la primera vida no parecía molesto por las preguntas y solo se limitó a contestar: eso tendrás que resolverlo tú misma. Dime, analizando todo lo que puedes llegar a ver y sentir, ¿a qué conclusión llegas? Lógica y racionalmente hablando, claro. Tanya no contestó, solo se limitó a ver en todas direcciones por un minuto, analizando y pensando en lo que podía llegar a significar todo esto, y dijo con voz seria: bueno, actualmente estamos en una cafetería, cuyo estilo recuerda mucho a las cafeterías japonesas, pero su decoración tiene atisbos de índole europea como los cuadros o el póster de reclutamiento imperial. Además de que afuera del lugar puedo ver una tienda con luces de neón que anuncian
productos tecnológicos, pero al lado de él se encuentra un edificio con una arquitectura europea alemana, y claro, yo tengo puesto mi uniforme de general del Imperio Galáctico, así que solo puedo suponer que este es mi subconsciente creado algún sueño en base a recuerdos mezclados de mis vidas pasadas y mi yo del pasado, para motivarme de alguna manera, pero claro, eso es lo que yo pienso. No es que realmente tenga muchos conocimientos psicológicos sobre el análisis y la interpretación de los sueños. Su yo del pasado tenía una cálida sonrisa, como si estuviera orgulloso por su respuesta y dijo, perfecto, yo también pensaba lo mismo, y si tuviera que adivinar, diría que tu mente está tratando de incentivarte a pensar como siempre lo hemos hecho para salir de las dificultades. Después de todo estamos aquí en un lugar hecho con recuerdos mezclados y que para una mente menos racional y analítica como la nuestra sería difícil de entender su propósito. Tanya solo bebía de su café mientras veía, como su yo de la primera vida tenía una opinión muy razonable, pero entonces un pensamiento pasó por su mente e hizo una pregunta que le traía cierta curiosidad, y dime, yo, ¿cuál es nuestro nombre? No logro recordar y creo que tú tampoco, ¿o sí? Eso captó la atención de su primera vida, quien a pesar de todo no perdió su sonrisa o dejó de beber de su café, a pesar de contestar con calma, bueno, estamos en las mismas circunstancias. Yo tampoco recuerdo mi nombre o para ser más preciso, nuestro nombre, después de todo somos la misma persona en cierto sentido y sé que también entiendes que algunas cosas de nuestra primera vida son algo confusas. No recordamos nuestro nombre, o si aprendimos otro idioma con algún maestro o fuimos autodidactas, o si teníamos algún pasatiempo fuera de nuestros horarios habituales, es más seguro que algunos recuerdos que ignoramos que hayan sido olvidados, pero si tuviera que plantear una teoría sobre el asunto es que, al reencarnar varias veces pequeños fragmentos de memoria no pueden adaptarse a un cerebro nuevo y que apenas está en crecimiento. Después de todo volvimos a nacer en cuerpos infantiles y sus neuronas no están lo suficientemente desarrolladas para soportar toda la carga de nuestra mente, lo que conllevaría a que memorias sin tanta importancia sean borradas. Después de todo lo que nos hace ser nosotros aún se mantiene y no renacimos con personalidades completamente diferentes a nuestro yo de siempre, pero claro, esa es mi teoría, no tengo amplios conocimientos sobre el tema de la reencarnación y esas cosas. Para Tanya era reconfortante que su propio yo analizara la situación lógicamente y llegara a una teoría razonablemente hipotética. Esto demostraba que a pesar de ser una creación de su propio subconsciente, aún mantenía su yo tan característico. Esto solo causó que Tanya esbozara una sonrisa, algo que notó su yo más viejo, y ante esto realizó una pregunta que hace tiempo se hacía, ¿y cómo debería llamarme? Después de todo no recuerdo nuestro nombre, así que ¿cómo debería llamarnos? Esto cortó el momento, pero planteó una incógnita que Tanya ya pensaba. Después de todo sería bueno que al menos tener un nombre para asociar con su primera vida, más que nada para sentir algo de comodidad con esos recuerdos, así que Tanya pensó que sería buena idea que su yo que tenía adelante se diera su nombre propio. Después de todo ese nombre sería anclado a su persona, aunque fuera ella misma, es claro, así que dijo, bueno, sería aceptable si tú te nombraras a ti mismo. Después de todo, eres yo y seguro que no tomarás nada demasiado ostentoso o ridículo, así que adelante, hazlo. Su yo de la primera vida quedó pensativo ante esto, pero, luego de unos segundos habló, bueno, si de nombre hablamos no se me ocurre otro que, Salaryman. Después de todo ese era el arquetipo no oficial con el que solían reconocer a quienes tenían un trabajo corporativo como el que teníamos, y realmente nunca que pareció un término despectivo, ni ofensivo. Tanya tomó otro sorbo del café y pensó que era cierto, nunca le pareció ofensivo ni agravante, así que lo aceptó. Y dijo, bueno, parece que Salaryman será un buen nombre para identificarte, pero ahora que hemos cubierto ese tema, ¿qué sigue? Después de todo aún tengo ciertas dudas de qué hacer ahora. Salaryman solo la miró mientras bebía otro sorbor de café y luego con una voz calmada dijo, bueno, por como lo veo tenemos dos opciones. La número uno es un camino difícil por recorrer, e implica grandes conflictos, muerte, dolor, y un sinfín de problemas que tendremos que resolver usando toda nuestra capacidad e incluso yendo más allá de nuestros límites.
Y la opción número 2 es la más fácil de todas, postrarnos de rodillas y orar a los cielos en busca de la piedad de Dios, para que así éste nos brinde a nosotros sus leales corderos, bendito un milagro, pero claro solo si tú estás de acuerdo con ello por supuesto. Tras esas últimas palabras un tenue silencio se formó entre los dos, un silencio que luego de unos segundos fue cortado por unas estridentes risas de ambos, que si bien no duraron muchos y dejó en claro que ambos compartían el mismo sentimiento, Tania fue la primera en hablar con una buena sonrisa digna de un villano de película. Bien, muy bien, me agrada saber que a pesar de las múltiples reencarnaciones no hemos perdido el sentido del humor, y solo para dejar muy en claro mi elección es la opción número 1, nunca me someteré ante la voluntad del ser X, sin importar cuán difícil sea la situación o que tantas jugarretas ponga esa patética entidad en mi camino, yo la superaré como lo he hecho hasta ahora, y nada me impedirá alcanzar la victoria, usando mi voluntad y mi mente lógica. Salarima solo levantó su taza de café como si fuera una copa y dijo, brindo por ello, Tania. Sin embargo, antes de decir alguna otra cosa todo el lugar parecía desvanecerse. Los dos al notar esto solo podían pensar en que la hora de despertar se acercaba. Tania solo miró con una pequeña sonrisita en sus labios, a su otro yo sin decir nada, mientras Salarima solo decía sin ningún tipo de miedo por su pronta desaparición, nuestro tiempo de charlar ha concluido, buena suerte y permíteme felicitarte por tus victorias futuras Tania von de Gurechav. Estas fueron las últimas palabras de Salarima antes de que un vacío lo consumieran por completo dejando a Tania sola en un vacío absoluto. Solo que ésta dijera más que nada para sí misma, fue agradable hablar conmigo una vez más, tal vez me vuelva a ver en un futuro, si mi subconsciente me lo permite, pero bueno supongo que tengo que despertar y ver qué desastre tengo que arreglar. Tania de manera instintiva solo cerró los ojos y sin saberlo volvió a abrirlos para encontrarse en sus aposentos privados en su nave insignia. Y unos segundos de mirar a todos lados, solo se quedó estática sentada en la cama por unos momentos, para decir, pero qué sueño más interesante, pero es cierto no me arrastraré ante el ser X, manejaré los infinitos desastres que vengan como solo yo sé hacerlo. Y con una buena determinación Tania inició con su rutina para el día y cuando estaba lista con su uniforme bien acomodado sin una sola arruga y con una buena motivación abrió la puerta de su camareto personal para aventurarse a los pasillos de su nave y solucionar las mareas de problemas y situaciones peligrosamente desconocidas que podía albergar la guerra que se estaba por desencadenar en esta galaxia.